¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Nicaragua Actual. Soy Gerald Chávez, Nicaragua. Saludamos a los televidentes de Ticavisión y a nuestros seguidores que nos ven en Facebook y nuestro canal de videos en YouTube. Iniciamos con el detalle de las informaciones correspondientes a este jueves 22 de diciembre del 2022. Y es que en las últimas 48 horas se elevó a 5 el número de nicaragüenses secuestrados por bandas de delincuentes en México, de los cuales un matrimonio ya fue liberado, después de que familiares pagaran un rescate a los secuestradores. Veamos el reporte. El matrimonio que ya fue liberado tras pagar el dinero que pedían los secuestradores es Ever Gómez, oriundo del caserío de Salamanca, en el pueblo indígena de Mozonte, y su esposa Silonen Rojas, oriunda del municipio de Ciudad Antigua, Nueva Segovia. Quien no ha corrido con la misma suerte es Kevin Oniel Gutiérrez Celedón, originario del municipio de Jalapa, en Nueva Segovia. Su tía María Isabel Gutiérrez ha manifestado que la tarde del miércoles recibieron una llamada donde supuestamente le informaron del secuestro del joven, que pedían la suma de $11,000. Hasta el momento solo han podido recaudar $3,000. Bueno, aquí consternados, angustiados al saber y al mirar los videos que mandan ellos, que lo golpean y unos aquí sin poder hacer nada porque a la vez solo se han enviado $3,000 porque pedían eso primero. La cantidad era de $11,000, pero a la vez solo se han enviado 3,000 porque no se ha podido recoger más. Los otros dos secuestrados son Darlene Ponce, de 29 años, originaria de la comunidad de Motuse, del municipio de Somoto, departamento de Madrid, y Alan Martínez, originario de Palacahuina. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. Desde hace 5 años, varias organizaciones impulsan la campaña Navidad sin presos políticos en Nicaragua. Aunque sin éxito hasta ahora, más de 200 familiares de prisioneros políticos insisten en la esperanza de que sean liberados. Donaldo Hernández, de La Voz de América, con el reporte. La opositora Suyén Barahona pasará su segunda Navidad tras las rejas. La justicia nicaragüense la condenó a 8 años de prisión por traición a la patria, pero su familia insiste en su inocencia. Este año, parientes de activistas detenidos lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos. Haremos todos los esfuerzos que como familiares podamos hacer para continuar demandando, continuar solicitando la libertad de nuestros familiares por todos los medios posibles. Organizaciones pro derechos humanos explican que la campaña Navidad sin presos políticos se ha lanzado desde el año 2018, fecha en que el Estado empezó a encarcelar a cientos de opositores. 5 años consecutivos de ahí esa demanda, ese grito de libertad para todas las personas presas políticas, que ahora ya son casi 240 y continúan las privaciones arbitrarias de la libertad. Navidad sin presos políticos es una tradición vieja, relata el activista Héctor Mairena, quien recordó que la propia madre del dignatario Daniel Ortega formó parte de esa campaña, cuando su hijo fue preso político durante la dictadura militar de Anastasio Somoza. Y ciertamente su madre, doña Lidia, que en paz descanse, fue una de las activistas en los años 60 y 70 de las campañas Navidad sin presos políticos. Ahora su hijo es el verdugo. Ahora su hijo es el victimario, el carcelero mayor de Nicaragua. El gobierno nicaragüense aún no se ha referido a esta campaña por los presos políticos, pero sus familias no pierden la esperanza de que los liberen. Donaldo Hernández, Voz de América. A pocos días de celebrarse la Navidad y despedir el año 2022, organizaciones defensoras de derechos humanos aún lamentan que ese año haya sido el peor para la historia reciente de Nicaragua en materia de libertad, debido a la aniquilación de todos los espacios civiles, el incremento de la migración forzada y la innumerable lista de personas presas políticas que mantiene la dictadura sandinista. El abogado defensor Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo en una entrevista a este medio de comunicación que entre el 2019 a 2022 la lista de reos de conciencia incrementó a 237,
entre ellas 26 mujeres y al menos 20 personas de la tercera edad, quienes son víctimas de violación a sus derechos humanos, actos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra su integridad física y psicológica. Mira, desde 2019, la cifra actual, que estamos hablando de 237 presos y presas políticas, es la más alta. Es la más alta, estamos hablando de al menos 26 mujeres que están privadas de la libertad, estamos hablando de al menos 20 adultos y adultas mayores que están privadas de su libertad, sufriendo todo tipo de actos que conculcan sus derechos humanos. Estamos hablando de violaciones a su integridad física, violaciones a su integridad psicológica, es decir, actos que son verdaderamente crueles, inhumanos y degradantes. Y ojo, Héctor, no solamente contra ellos y ellas, sino también contra sus familiares. Es decir, el régimen nicaragüense se ha ensañado en los familiares como una forma de castigarlos y doblegarlos, porque recordemos que la tortura tiene como objetivo quebrantarte, doblegarte, y el régimen no ha podido con estas acciones dirigidas contra los presos y presas políticas, y entonces en este año, en 2022, se mete con los familiares. Ese comportamiento solo lo hemos visto en carteles del crimen organizado, es decir, el régimen nicaragüense está utilizando lo que usan las viejas dictaduras, que es la tortura, con métodos que son propios de carteles del crimen organizado. En estos presos políticos están los que fueron detenidos ilegalmente en estas votaciones, en esa farsa electoral del 6 de noviembre. ¿Cuántos presos políticos más aumentaron en ese tiempo? Estamos hablando de una veintena. Al arrancar noviembre estábamos hablando de 200 y pico de presos políticos y ahora estamos hablando de 237. Es decir, al menos una veintena de personas se han sumado en los últimos meses y se han convertido en rehenes políticos del régimen nicaragüense. En estos también ahora incluye los presos políticos religiosos. Por ejemplo, Monseñor Rolando Álvarez, quien ya le han abierto una causa, ¿verdad?, injusta e ilegal. Incluye también los 2 periodistas precisamente que trabajaban con Monseñor, los otros sacerdotes que estaban secuestrados en la curia también con Monseñor. Sí, claro, es que a esto tenés que sumarle que hay una persecución contra 2 de las principales voces que quedaban en el país. En el país quedaban los periodistas, un pequeño grupo de periodistas haciendo un trabajo importantísimo, casi en la clandestinidad, y estaban los sacerdotes. De tal manera que esas 2 voces tan legítimas, el objetivo en esta etapa de la represión fue aniquilarla, y por eso es la arremetida desde agosto de este año contra la Iglesia Católica, que estamos hablando de ya en este momento 11 religiosos que están no solamente privados de la libertad, sino ya acusados. Y evidentemente acusados en procesos que son totalmente arbitrarios y estamos hablando de acusaciones que son totalmente carentes de sentido, carentes de consistencia jurídica. Hablamos de noticias departamentales porque una vivienda se quemó en un 80% en el barrio Nuevo Amanecer en el departamento de Estelí. Al momento del siniestro se encontraban 2 niños que lograron salir ilesos. Los bomberos del lugar aún investigan las causas. Veamos el reporte con nuestro colaborador en la zona, José Ortega. En cuestión de minutos, la vivienda donde habitaba Adela Esperanza Barreda Altamirano, sus 3 niños y su suegra, en el barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Estelí, perdieron casi todos sus enseres, luego que de manera sorpresiva su casa de habitación se incendiara la tarde de este jueves 22 de diciembre. Tras las intensas llamas, algunos vecinos ayudaron a sofocar las llamas, mientras llegaban las unidades de los cuerpos de bomberos de la ciudad. Porque lo único que sí que ella acaba de construir es ese pedacito de concreto, y el otro era una madera mala porque estaba en mal estado. Ella había pedido ayuda para componerla, pero mire lo que pasó. Gracias a mi señora, ella tiene 3 niños chiquitos, ella trabaja en el tabaco, gracias a Dios ningún daño humano, gracias a mi señor. ¿Ella vivía con los 3 niños? Con los 3 niños y una señora invalidita, que es invalidita, que es su suegra, es de Rodo Grande ella, pero aquí vive con ella, que ella creía el salirse, yo no sé cómo hizo para salirse. ¿Ves? Porque ella es inválida, no puede caminar, pero ella creía que el niño se le había quedado adentro. La casa viene de ahí el cortocircuito del poste. ¿Con los vecinos ustedes intentaron ayudar en esa casa? Sí, pero ya no se pudo hacer nada. Sí, allí parece que fue una negligencia del tendido eléctrico y ahí el poste.
La casa estaba construida de madera, zinc y piedra cantera. Según informó el comandante Ramón Montano de la Dirección General de Bomberos, la estructura afectada fue de unos 20 metros cuadrados. Se protegió, se salvaron 8 metros cuadrados por su estructura, pues que estaba prácticamente una vivienda también en construcción. Nosotros ahorita estamos trabajando con la Policía Nacional, vamos a proceder para conocer las pérdidas económicas, la causa de origen. Estamos esperando los miembros de ABEXI de la policía para trabajar en su conjunto, ya que en este momento no podemos mover nada de lo que está en la estructura. Lo más importante para nosotros es que no hay personas afectadas. Les informó José Enrique Ortega. Los comerciantes de pólvora se encuentran optimistas con la venta de estos productos para las fechas de Navidad y fin de año. Veamos el reporte. Comerciantes de productos pirotécnicos en Granada ofertan una variedad en pólvora china y nacional. Como siempre, lo tradicional que son la candelita, el volcán, silbador, cohetillo, cohete, toro, carga cerrada, fuego chino, bomba, un sinnúmero de productos. Tenemos productos guatemaltecos, productos nacional y productos chinos. ¿Está viniendo la gente? ¿Qué es lo que estamos buscando? Sí, están entrando, pocas, pero están entrando, porque tú sabes que la fecha tope es como sea el 23 y 24, son los días que hay bastante flujo de gente. No, pues por el momento estamos siempre con los mismos precios, igual, siempre como comenzamos en la temporada, más bien hubo algunos que bajaron un poquitito, tampoco voy a quedar en el montón, pero hubo algunos un poquitito, pero ahí estamos siempre manteniendo los precios para que los compradores siempre vengan a visitarnos. Manifiestan que cumplen con las medidas de seguridad que ha orientado la Comisión Interinstitucional de la Pólvora. Todas las medidas que nos ponen, pues, la comisión, agua, arena, su extintor, todo igual. Tenemos todas las medidas de precaución, no vender a menores de edad, de 14 años, les recalco, personas de estado de ebriedad, tenemos lo que es el barril de agua, el extinguidor, la arena, y siempre pues con la ayuda de Dios y la ayuda de los compradores, esperamos que todos salgamos triunfadores en esta temporada. Los comerciantes esperan que sus ventas sean mejor que el año pasado. 12 propietarios de tramos con pólvora están ubicados en el multiestadio de la Gran Sultana. En noticias internacionales, a pesar que Estados Unidos aplazó el levantamiento del título 42, cientos de migrantes deciden entregarse a las autoridades fronterizas estadounidenses para solicitar asilo. Tras cruzar el Río Grande, la frontera natural entre México y Estados Unidos. Allí estuvo Laura Sepúlveda de La Voz de América, quien nos presenta el panorama. Son cerca de las 4 de la mañana, nos encontramos en Ciudad Juárez, específicamente en el punto de cruce del puente Santa Fe. Es uno de los puntos principales a donde llegan todas las personas que en este momento quieren entregarse a las autoridades migratorias. Nos encontramos al lado de México. Sigue el Río Grande, que en este punto es de alrededor de 30 centímetros de altura, lo que quiere decir llega un poco más arriba del tobillo. Pasando, estamos en Estados Unidos. Hemos decidido no pasar porque desde este punto las autoridades migratorias podrían detenernos y así tendrían que procesarnos al estar haciendo un cruce ilegal. Lo que vemos al ese lado de la frontera son alrededor de 200 personas que vienen haciendo fila, pues han decidido entregarse ante las autoridades migratorias. Estuvimos hablando con Nalvi Natalí. Ella es una venezolana que, pese a no tener garantías frente al título 42, lo cual quiere decir no tendría garantías de que va a permanecer en Estados Unidos, decidió entregarse. Lleva 2 meses de viaje. La selva del Darién le tocó muy duro y tiene un bebé de 10 meses. A veces lo he tocado sin comer y a veces como si podemos comer. ¿Se te ha reducido la producción de leche? Sí, me ha botado poco y él llora, porque no le sale mucho. Y para que ella pudiera entregarse tuvo que pasar este río. Esta agua es oscura, lo que quiere decir son aguas negras, uno ve todo tipo de elementos pasando por ahí, no se logra ver el fondo. Es agua que está muy fría. En este momento estamos registrando 5 grados Celsius aquí en Ciudad Juárez y ella tuvo que quitarse sus zapatos para poder cruzar y decía que su mayor temor frente al agua es recordar lo que sucedió en jornadas pasadas en donde casi pierde a su esposo en un río gracias a una corriente que lo estaba alando y que casi lo ahoga. Que me iba a morir. Yo iba a perder a mi familia, iba a perder todo. ¿Te arrepentiste? Sí.
No sabía qué hacer así para perder mi familia así en el camino, así en una selva así tan peligrosa. ¿Qué le puedes decir a esas personas que en este momento están en su casa tomando la decisión de ver si emprenden este camino? Que no pasen por esa selva, se vengan por otro, un avión, otro lado, pero la selva no. Muy peligroso, no pierde su vida ahí. Ronald Alexander se arrepiente de muchas cosas de esta experiencia, pero agradece el poder consumir alimentos que hacía mucho no probaba. Dice que come en menores cantidades, pero diferentes cosas. Ha podido probar carne, ha podido probar otro tipo de alimentos que hace mucho no ponía en su boca, pues por años ha venido consumiendo solo papa y yuca. A este lado de Ciudad Juárez vemos personas acampando, son alrededor de 20 personas. Todos ellos venezolanos, sino la mayoría, personas que están a la espera de qué va a pasar con el título 42, pues en este momento bajo estas condiciones no les da garantía de que pueden permanecer en Estados Unidos. Han tratado de permanecer calientes haciendo hogueras improvisadas. Hemos podido ver algunas de esas hogueras que siguen haciendo también al lado de Estados Unidos para poder permanecer calientes de alguna forma, pero muchos de ellos dicen que de no encontrar opción y que el título 42 se mantenga, ellos buscarían otro tipo de alternativas. Pues si hay otro punto, pues toca pasar por otro punto a ver, porque aquí también es fuerte para esperar acá, hay mucho frío, también el hambre le pega a uno, entonces pues... A lo largo de la jornada hemos podido evidenciar cómo una gran cantidad de personas se acercan al equipo periodístico de La Voz de América preguntando qué va a pasar con el título 42, de qué se trata, si se trata de que abran la puerta de la frontera y efectivamente una gran cantidad de personas entren. Lo que está claro es que todos estos datos han sido utilizados por parte de los coyotes que son traficantes de personas y que han utilizado toda esta desinformación para garantizar su negocio y así poder seguir trayendo personas a Estados Unidos de manera ilegal. Así que importante recordar que es necesario conocer la ley antes de decidir emprender un viaje de este tipo, del cual muchos están arrepentidos. Desde Ciudad Juárez, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Y con esta información finalizamos esta edición de Nicaragua Actual. Gracias por habernos acompañado. Recuerde leernos en www.nicaraguaactual.tv y suscribirse a nuestro canal de videos en YouTube. Estamos como Nicaragua Actual. Buenas noches.